genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 781. ¿Montar un museo? Después del desayuno, Feng Yu decidió llevar a Elena. Nunca antes había sacado a Elena. Cuando le contó esto, ella se emocionó. Kirilenko voló de regreso a Nueva York. Iba allí para montar una empresa de inversión. Dijo que quiere invertir en las empresas de las que los estadounidenses estaban orgullosos. Quiere llevar el honor de Rusia a los terrenos estadounidenses. Feng Yu no lo detuvo. De hecho, Feng Yu también pensó que era una buena idea. Estados Unidos afirma ser el mejor en tecnologías. Quería reprimir a Estados Unidos en este campo. La tecnología aumenta la productividad. Esta era la verdad. No importa qué maquinaria o computadoras, aumentará significativamente la eficiencia y reducirá el trabajo manual. Si puede producir un artículo en 1 hora y yo puedo producir 100 de las mismas cosas en 1 hora, definitivamente será reemplazado. Las computadoras eran una de las industrias de más alta tecnología. Si uno pudiera controlar la industria de las computadoras, entonces podría controlar el futuro. Kirilenko todavía tiene que ponerse en contacto con su personal ruso para comenzar a contratar ingenieros de software y hardware. Los ingenieros de hardware pueden unirse a Lenovo o permitirles desarrollar una nueva TU. Estos rusos podrían incluso construir una estación espacial, ¿qué es una TU para ellos? Feng Yu se dio cuenta de que todavía hay muchas gemas ocultas en Rusia. Aquellas personas que sintió que no podía reclutar, no fue un problema para Kirilenko. Podía resolver cualquier cosa en Rusia con dinero. Feng Yu sintió que era demasiado conservador antes. Tiene la intención de investigar qué tipo de talentos podría reclutar de Rusia en su próximo viaje. ¿Y a dónde quieres ir? El clima aquí es más cálido que en Rusia. Aunque esta no es la temporada de navegación, todavía podemos ir a navegar si quieres. Feng Yu tomó la mano de Elena mientras le preguntaba. Estoy bien con cualquier cosa. Tú puedes decidir. Elena respondió. Feng Yu de repente se da cuenta de que solo sabe que a Elena le encanta bailar. No sabe nada más de ella. No sabía a dónde llevarla. ¿Museo? Preguntó Feng Yu. Ok. Elena asintió. No le importa ningún lugar mientras esté con Feng Yu. Ralph, ¿has comprado el mapa turístico de Seattle? Feng Yu llamó a Ralph. Estaba enojado, pero no soportó desahogar su frustración con una linda chica como Elena. Así que solo podía desahogarse con Ralph. Sí, jefe. Te lo traeré ahora. Ralph suspiró. Aunque estaba recibiendo un salario alto y tenía mucha autoridad, tenía mucho trabajo por hacer. Sintió que era como el mayordomo personal de Feng Yu. Después de un tiempo, Ralph llegó a la casa de Feng Yu. Feng Yu tomó el manual del turista de Ralph e inmediatamente lo regañó. ¿Por qué está esto en inglés? Ralph estaba confundido. El inglés de Feng Yu era excelente y debería poder leerlo. Además, este es Estados Unidos. Si no está en inglés, ¿en qué idioma debería ser? Ralph notó a Elena que estaba sentada junto a Feng Yu y se dio cuenta de por qué Feng Yu estaba tan enojado. Jefe, es difícil conseguir una guía turística en ruso aquí. Feng Yu le indicó que se fuera. No importa. Ni siquiera puedes completar una tarea tan simple como esta. Ralph estuvo a punto de llorar. Aquellos que hablan ruso rara vez visitan Estados Unidos durante las vacaciones. Incluso si vinieran, todos irían a Los Ángeles o a las grandes ciudades. Feng Yu señaló el manual turístico y le explicó a Elena en ruso. Esta es la Galería de Arte Henry. El primer museo de arte de Washington. Este es el Museo de la Fiebre del Oro de Klondike. Este es el Museo de Historia y Industria. Este es el Museo del Vuelo y... Ralph quedó impresionado. No es de extrañar que Feng Yu pudiera tener tanto éxito a su edad. Podía hablar 2 idiomas extranjeros con tanta fluidez. Al ver a Feng Yu explicándole los lugares de interés a Elena con tanta seriedad, Ralph se sintió un poco culpable por pensar que Feng Yu era gay en el pasado. Había estado trabajando para Feng Yu durante bastante tiempo, pero nunca había visto a ninguna mujer alrededor de Feng Yu. Por cierto, con el estatus y la riqueza de Feng Yu, podría conseguir las mujeres que quisiera, incluidas esas bonitas estrellas de cine. Pero Feng Yu había rechazado a todas las mujeres que intentaron acercarse a él. Ralph sintió que muchas de esas mujeres eran hermosas. Pero cuando Ralph vio a la mujer que ahora estaba sentada junto a su jefe, comprendió por qué su jefe rechazaba a todas esas mujeres. Ninguna de esas mujeres podría compararse con Elena. Si tiene una novia como Elena, también perdería interés en esas mujeres.
Elena tenía una sonrisa en su rostro mientras escuchaba a Feng Yu explicar todas las diferentes atracciones turísticas de Seattle. Cuando Feng Yu le preguntó de nuevo dónde quería visitar, ella respondió suavemente. ¿Puedo ir al Museo de Arte? Seguro, ¿por qué no? Ralph, llama al conductor para que prepare el coche. Vamos a la Galería de Arte Henry. Llámalos y diles que quiero reservar toda la galería hoy. Elena rápidamente tiró del brazo de Feng Yu. Sería mejor si pudiéramos admirar las pinturas con otros. Ok. Siempre que te guste. Ralph, ve a buscar las entradas. Quiero entrar a la galería cuando lleguemos. Sí, jefe. Yo haré los arreglos. Ralph salió corriendo rápidamente y comenzó a llamar al museo. A Feng Yu no le gusta visitar galerías de arte. Sintió que esas obras de arte tenían un precio excesivo y estaban infladas por los especuladores. Las obras de arte no deben valorarse por sus precios. Para aquellos a los que les gusta una obra de arte, no tendría precio. Pero para otros, es solo un objeto común. Para un empresario, las obras de arte son productos. Su objetivo es aumentar el valor de las obras de arte y obtener beneficios de ellas. ¿Cuelgas un cuadro del Renacimiento en tu casa, significa que eres artístico o elegante? No es así. Más del 99% de las personas usaron esas pinturas como fachada para lucirse. Feng Yu también quería hacer esto. Pero no quiere comprar óleos. Quiere pinturas y cerámica chinas. Decidió comprar algunas de estas pinturas chinas o piezas de arte chino de nivel nacional en los Estados Unidos y donarlas a los museos en China. Estas obras de arte necesitan cuidados profesionales y Feng Yu no sabe cómo mantenerlas. Quizás pueda construir mi propio museo. Así es. ¿Por qué no puedo montar mi propio museo y contratar profesionales para mantener y reparar esas piezas de arte? Museo del viento y la lluvia. Solo pensar en esto hará que la gente se emocione. Feng Yu decidió que la gente buscará obras de arte chino en los EU. No le importan los precios, ya que las obras de arte chinas de esta época todavía no eran caras. Capítulo 782. La decisión de Liu Chuanzi, sede de Lenovo en Beijing. Fue tenso en una pequeña sala de reuniones. Todos los directores estuvieron presentes para discutir un asunto importante. Xuanqing, ¿qué piensas? Preguntó Liu Chuanzi. Yan Xuanqing era el jefe del departamento de informática. También fue uno de los directores de Lenovo. Liu Chuanzi tiene grandes esperanzas en él e incluso quiere prepararlo como su sucesor. Por supuesto. Esto fue solo un pensamiento. Liu Chuanzi todavía podría trabajar durante muchos años antes de su jubilación. Yo personalmente apoyo esta propuesta. Además, el gerente Feng había dicho antes. Esta empresa se llamará Lenovo Software. Lenovo y sus acciones serán suficientes para tener la participación mayoritaria de la empresa. Yan Xuanqing era del departamento de PC y definitivamente apoya esta propuesta de regalar el departamento de software. De esta forma, Lenovo concentrará todos sus recursos en la fabricación de PC. Me opongo. Zhu Linan gritó. Zhu Linan fue uno de los primeros ingenieros que se unió a Lenovo. Estaba a cargo de los desarrollos de software. La tarjeta AN de Lenovo se debió a su crédito. Lenovo había comenzado con el software y se había opuesto a que Lenovo fabricara PC desde el principio. Estaba contento de que las ventas de PC de la empresa estuvieran funcionando bien, pero la empresa no debería expulsar al departamento de software por este motivo. Mire a Microsoft y conocerá el potencial del software. Ninguna PC puede prescindir de software y sistemas operativos. Esto incluye electrodomésticos inteligentes. El software tiene mejores perspectivas que el hardware. Además, Lenovo ya era la principal empresa de software de China. Kingsoft, en la que Lenovo tiene una participación, había comenzado muchos proyectos juntos. Este era el momento de que Lenovo se hiciera cargo del mercado de software chino y se aventurara en el extranjero. Pero ahora, ¿me está diciendo que desea separar el departamento de software de la empresa para establecer otra empresa con otras? Lenovo comenzó a desarrollar software. Nuestra tarjeta AN ha generado grandes beneficios para nuestra empresa. Además, lanzaremos nuestro sistema de supermercados. Esto nos traerá grandes beneficios. Nuestro sistema Lenovo Server también se está vendiendo bien. Todos estos muestran el potencial de nuestro software. ¿Por qué deberíamos separarlos y tener que cooperar con los demás? También me opongo a establecer una empresa conjunta con otros. Lenovo pertenece a la Academia de Ciencias de China. Tenemos ventajas en cuanto a tecnología. No necesitamos a otras personas.
Además, a pesar de que la empresa de software se llama Empresa de Software Lenovo, Fenyu ya que Rusia posee más del 50% de las acciones. Si unen fuerzas, tendrán más voz en la empresa. Dijo el director Zeng. El director Zeng fue quien apoyó a Liu Chuanzi para iniciar esta empresa. Él fue quien consiguió que la Academia de Ciencias de China emitiera fondos a Liu Chuanzi para establecer Lenovo. Por supuesto, también fue ascendido a director adjunto de la Academia debido al éxito de Lenovo. También fue el director del Instituto de Tecnología Informática de la Academia de Ciencias de China. El director Zeng era el representante de la Academia de Ciencias de China en Lenovo. Sus palabras tienen una influencia considerable en Liu Chuanzi. Acepto separar la división de software de la empresa. Debemos saber de dónde vendrán las ganancias futuras de Lenovo. Sin duda, esta es la era de las PC. Nuestra cuota de mercado en China será la mayor este año. El año que viene aseguraremos nuestra posición como número 1 en China. También vamos a exportar nuestras PC a Hong Kong, Taiwán y otros países del sudeste asiático. Nuestras ganancias aumentarán. Nuestras computadoras portátiles también son muy populares. El solo hecho de que tengamos la unidad óptica más avanzada, no perderemos frente a ninguna otra empresa. El subdirector general Sanong Bin, que supervisa las ventas de tarjetas SAN, servidores, PC y otros productos, dijo. Sanong Bin fue uno de los altos directivos de Lenovo más antiguos. Estaba a cargo de las ventas de sus productos y sabía más sobre las ganancias de la empresa que otros. En China, la PC de Lenovo se convertiría en líder del mercado. Después de su cooperación con Kingsoft, Ankar también será el principal software chino de China. También aumentaron las ventas de sus servidores y otros productos. Dado que las PC eran el producto más rentable de Lenovo, deberían centrarse en él. En cuanto al software, Sanong Bin no estaba muy familiarizado. Las ganancias del software también fueron significativas. Solo hay una Microsoft en este mundo y tenía el monopolio de su industria. Pero en la otra mano, hay innumerables fabricantes de PC y todos ellos podrían obtener beneficios. Además, esta propuesta no pedía a Lenovo que renunciara a su desarrollo de software. Esta fue una colaboración con los rusos. Incluso podrían tener la oportunidad de adquirir Kingsoft. ¿Por qué oponerse a esta propuesta? Los rusos también son fuertes en el desarrollo de software. Esto será un impulso para los desarrollos de la compañía. Sanong Bin tampoco estaba muy contento con el director Zeng y esos antiguos directores. Sintió que su pensamiento era demasiado conservador y no podía ponerse al día con la tendencia actual del mercado. Si no fuera por él, las ventas de Lenovo no aumentarían tan rápido. Liu Chuanzi había confiado y apoyado a Sanong Bin. Si Liu Chuanzi no hubiera prometido darle a Sanong Bin acciones de la compañía, se habría ido para comenzar su propia compañía. Los canales de distribución que tiene le bastaron para montar una empresa comercializadora de productos electrónicos. Todos los directores expresaron sus puntos de vista y todos tienen sus propias razones. Liu Chuanzi también apoyó la separación del desarrollo de software de Lenovo. Solo se separó de la empresa principal y no se rindió. La nueva compañía también será subsidiaria de Lenovo. Este movimiento también le permitirá tener un control total sobre Kingsoft. En Kingsoft había muchos buenos ingenieros de software. Los desarrolladores de software de Rusia eran mucho mejores que ellos. Si Lenovo rechazara esta propuesta, Fenyu seguramente trabajaría solo con ese ruso. Establecerán su propia empresa de software y Lenovo tendrá que enfrentarse a un fuerte competidor. Solo había dos opciones. Cooperen y ganen dinero juntos. La otra opción era no cooperar y enfrentarse a un competidor fuerte. Este competidor podría incluso quitarle el mercado de software a Lenovo. Liu Chuanzi elegiría la primera opción. Además, Fenyu le había dicho que la nueva empresa todavía se puede llamar Lenovo Software. Los directores de esta empresa serán decididos por Liu Chuanzi y Fenyu no interferirá. No había ninguna razón para que Liu Chuanzi rechazara esta propuesta en tan buenas condiciones. Aunque los directores que se opusieron habían dado buenas razones, Liu Chuanzi ya había tomado una decisión. La reunión de hoy era solo para él para ver si tenía seguidores. Ok. Sugiero que deberíamos separar el departamento de software para configurar Lenovo Software. Además, Fenyu es un empresario chino patriota. No colaborará con ese ruso para estifarnos. Todos ustedes pueden estar seguros. Zulinan, ve y habla con Kingsoft. Fusionaremos Kingsoft con Lenovo Software Company y usted será el presidente de esta nueva empresa. Liu Chuanzi anunció con confianza su decisión e ignoró a todos los que se oponen a esta propuesta.
Incluso dejó que Zhu Linan, quien se opuso a este plan, fuera el presidente de la nueva compañía. Todos los directores guardaron silencio y... Capítulo 783. Lenovo Kingsoft Feng Yu, que estaba cenando con Elena en casa, recibió una llamada de Liu Chuanzi. Liu Chuanzi le dijo que Lenovo separará su departamento de software de la empresa para establecer una nueva empresa con Kingsoft y la empresa Russian Bear Software, la empresa de software creada por Kirilenko. Todos los directores de Lenovo estaban de acuerdo. Feng Yu le dijo con confianza a Liu Chuanzi. Viejo Liu, no te arrepentirás de tu decisión de hoy. Me atrevo a decir que esta nueva empresa de software será el orgullo de China, Asia e incluso del mundo entero. Feng Yu insistió en que esta colaboración debe incluir a Kingsoft. Fue porque sintió que Kingsoft tenía buenas habilidades de desarrollo de software y ellos tienen el software de oficina WPS. Feng Yu había usado software WPS en su vida anterior. Microsoft Office tenía un poco más de funciones que WPS, pero la diferencia no fue significativa. El software WPS fue el mejor software de oficina desarrollado por China en China. Con la creatividad de Feng Yu, WPS se actualizaría desde su forma original y podría alcanzar o superar a Microsoft Office en poco tiempo. Kingsoft también había comenzado su desarrollo de software antivirus y le había ido bien en su tarjeta AM. Habían ayudado a Lenovo de manera significativa con este software y tecnologías. Por supuesto, Kingsoft todavía tiene una persona que le interesa a Feng Yu. Leida Jun. Siempre fue muy joven y fue director general de Kingsoft. A Feng Yu le gusta utilizar a personas de alrededor de 30 años o menos para la alta dirección de sus empresas. No quiere emplear a personas demasiado mayores. En primer lugar, fue porque después de que él preparó a estos empleados mayores, se jubilarán después de unos años. En segundo lugar, las personas mayores eran rígidas y no flexibles. No todo el mundo es como Li Mingre. Leida Jun era alguien con fuertes creencias personales y ambición. Esta fue también una de las razones por las que Feng Yu quiere reclutarlo. Otra persona que Feng Yu quiere contratar es Qiu Jun. En la vida anterior de Feng Yu, era conocido como el principal desarrollador de software de China. ¿Kingsoft está de acuerdo con esta propuesta? ¿Cuántas acciones quieren? Preguntó Feng Yu. El valor de mercado de Kingsoft no era alto y la empresa no tiene muchos activos. Pero sus productos y tecnologías valen mucho. Si quieren una alta proporción de acciones, entonces valdrá más la pena cazar furtivamente a su gente. Todavía estamos negociando con Kingsoft y aún no está finalizado. Gerente Feng, ¿realmente cree que si los desarrolladores de software rusos se unen a nosotros, podremos competir con los EU? Liu Chuanzi no estaba muy seguro. Deberían poder obtener algo de participación en el mercado, pero sintió que era imposible competir con las empresas estadounidenses. Deberíamos poder vencerlos en algunas áreas, como software de oficina, antivirus, etc. En cuanto al sistema operativo, tiene que depender de nuestros desarrolladores. Feng Yu tampoco sabe si sus desarrolladores podrían entregar lo que quiere. Feng Yu quiere que esta empresa desarrolle dos sistemas operativos. Uno era Windows 7 y el otro era Android. Microsoft y Google tenían más ingenieros de software que Lenovo en su vida anterior. Pero incluso si uno de los dos sistemas operativos se desarrollara con éxito, Feng Yu sería rico. Gerente Feng, este es un asunto importante. ¿Por qué no regresaste? Preguntó Liu Chuanzi. Volveré cuando se establezca la empresa. Todavía tengo algunos trabajos sin terminar aquí. Feng Yu aún no ha adquirido Amazon y no se ha reunido con los analistas de mercado de Kirilenko. Tuvo que esperar hasta que todo esto se resolviera antes de regresar a China. Feng Yu había comprado con éxito una participación en Amazon. Lo que quedó fue el papeleo. Había visto el sitio web actual de Amazon y no estaba satisfecho con él. Feng Yu decidió esperar hasta convertirse en el mayor accionista de Amazon antes de pedirle a Jeff Bezos que hiciera todos esos cambios. Si Internet en China no fuera tan atrasada y el poder adquisitivo de su gente no fuera alto, Feng Yu establecería un sitio web similar en China. Ok. Esperaré a que regreses. Feng Yu se volvió hacia Lena después de colgar. ¿Dónde quieres ir hoy? Habrá una actuación en Broadway en unos días. Podemos ir a verlo. Elena sonrió feliz. Escucharé tus arreglos. Y Qiu Jun y la alta dirección de Kingsoft estaban sentados juntos para discutir si deberían fusionarse con Lenovo Software Company. Lenovo posee algunas de las acciones de su compañía, y si se fusionan con la nueva compañía, será bueno para ellos. Pero Kingsoft ya no existirá. Creo que deberíamos unirnos a Lenovo Software.
Los ingenieros rusos también se unirán a esta empresa. Podremos lograr nuestro sueño antes. Dijo Leida Jun. ¿Nuestro sueño? Nuestro sueño es crear la mejor empresa de software del mundo. Si nos fusionamos con Lenovo Software, no habrá más Kingsoft. Dijo un cofundador de Kingsoft. Entonces, ¿qué pasa si podemos mantener la marca Kingsoft? ¿Incluyendo nuestra marca WPS? Preguntó Leida Jun. ¿Qué quieres decir con mantener nuestra marca? Son los mayores accionistas. ¿Por qué usarían nuestra marca? Todo el software producido por esta empresa en el futuro utilizará la marca Lenovo. Leida Jun se rió y negó con la cabeza. Nuestro WPS es el mejor software de oficina chino de China. Lenovo no tiene tales productos y solo puede usar los nuestros. Además, hemos estado liderando la investigación y el desarrollo conjuntos de nuevo software. También somos expertos en Ancard. Podemos usarlos para negociar con ellos y permitirnos mantener nuestra marca WPS. Incluso podemos solicitar que el próximo producto nuevo se llame Kingsoft. Kyo-Jun preguntó emocionado. ¿Estás seguro de que aceptarán estas condiciones? No solo estos. Creo que esta nueva empresa debería llamarse Lenovo Kingsoft Software Company. Debemos hacer saber a la gente que se trata de una fusión. Lenovo no nos va a adquirir. Leida Jun respondió con confianza. Leida Jun era más adecuado que Kyo-Jun como líder de la empresa. Después de que Leida Jun dijo esto, el resto de las personas en la reunión se animaron. Si la nueva empresa se llama Lenovo Kingsoft Software Company, entonces no les importa esta fusión. Se mudarán a una oficina más grande y tendrán acceso a más recursos. Esto les ayudará a lograr sus sueños y ganar más dinero. Leida Jun, ¿puedes persuadir a Zhu Linan? ¿Qué pasa con Liu Chuanzi? ¿Estás seguro de persuadirlos? Puedo decir que realmente quieren que nos unamos al porcentaje de acciones que ofrecieron. Seguramente estarán de acuerdo con nuestra solicitud. Somos Kingsoft y no una marca desconocida. Dijo Leida Jun. Zhu Linan estaba sentado en una pequeña sala de reuniones en la oficina de Kingsoft Beijing. Kyo-Jun todavía estaba discutiendo con el resto de la gerencia, y Zhu Linan estaba esperando el resultado. No se fue porque sabía que Kingsoft no rechazará su alta oferta. Por supuesto, Zhu Linan había ofrecido términos lucrativos a Kyo-Jun porque quería que la gente de Kingsoft estuviera de su lado. De esta forma, tendrá un mayor control sobre esta empresa de software. Cuando esta empresa cotice en bolsa en el futuro, obtendrá más beneficios. Alguien llamó a la puerta y entró. Zhu Linan frunció el ceño. No fue Kyo-Jun, sino Leida Jun. Gerente Zhu, hemos discutido su oferta, pero todavía hay algunos problemas menores, y espero que Lenovo esté de acuerdo con esto. Leida Jun sonrió. ¿Qué es? Esta nueva empresa que estamos creando no puede llamarse Lenovo Software Company. Debería llamarse Lenovo Kingsoft Software Company. ¿Están todos de acuerdo con esto? Nota del traductor Lei Junio, el autor cambió su nombre a Leida Jun en esta novela, cofundador de Xiaomi. Capítulo 784. El director y responsable fue la reunión de directores de Microsoft. Bill Gates y Paul Allen, a menudo ausente, estuvieron presentes hoy. Pero un director no se presentó. Este director le había pedido a su asistente que lo llamara para decirle que tenía un trabajo importante. HMPH. Alguien no está cumpliendo con sus funciones. No encaja para ser director. Paul Allen refunfuñó y miró el asiento vacío. El resto de directores también estaban descontentos. Sintieron que este director Fenn era demasiado arrogante. Incluso si fuera el tercer mayor accionista de Microsoft, no debería faltarle el respeto al resto de ellos. Bill Gates tampoco estaba muy contento con Feng Yu. Aunque las ventas de productos de Microsoft habían aumentado para el mercado chino y Feng Yu había logrado lo que prometió, la empresa no había obtenido beneficios. El precio de venta de sus productos a Lenovo era demasiado bajo. Feng Yu había completado sus deberes e incluso había logrado más de lo requerido. Pero no aparecía en la empresa la mayoría de los días. Aunque Feng Yu era accionista y director de la empresa, no debería hacer esto. Si Feng Yu fuera solo un accionista ordinario y hubiera invertido en Microsoft por dinero, estaría bien que no viniera a la oficina. Pero Feng Yu era uno de los directores de la empresa. Era uno de los altos directivos de la empresa. Escuché que el director Feng había estado llevando a una mujer por la ciudad todos los días. Hace 2 días, fueron a Boeing y querían comprar un helicóptero. Dijo uno de los directores. También escuché que el director Feng había ido a Amazon. Quiere invertir en esa pequeña empresa.
¿Qué hay para invertir en esa empresa? Otro director dijo. El resto de los directores comenzaron a quejarse de Feng Yu por ser irresponsable. Esta reunión se había convertido en una sesión de quejas sobre él. Sin embargo, solo Ballmer no dijo nada. El resto de directores no lo notaron, pero Bill Gates y Paul Allen lo vieron. Paul Allen preguntó. Steve, Feng es el vicepresidente de Asia-Pacífico bajo su mando. Me gustaría conocer sus planes para Asia-Pacífico. Ballmer respondió con confianza. La cuota de mercado de la región de Asia-Pacífico ha ido en aumento. A excepción de Japón, India y algunas áreas pequeñas, tenemos la mayor participación de mercado en sistemas operativos, software de oficina e Internet Explorer. El aumento en el mercado de China es el más alto. El director Feng ya había completado su tarea. Paul Allen estaba enojado. ¿No sabes lo que quiero que digas? Te pedí que elogiaras a ese mocoso. Como presidente de la región Asia-Pacífico, ¿no debería reprenderlo por no venir a trabajar? Paul Allen continuó. Ballmer respondió con una mirada perpleja. Paul, Feng no recibe ningún salario. Ni siquiera le pagamos a su asistente. Está pagando todo de su propio bolsillo. Dijo que la empresa no le da ningún salario y que no puede presentarse en su oficina. No puedo refutarlo. ¿Puedes decirme qué debo decirle? Paul Allen estaba furioso. Había dicho que el salario de Feng Yu no puede ser demasiado alto porque Feng Yu no tiene mucho trabajo. La respuesta de Feng Yu fue que no tomará ni un centavo de la empresa. Solo quería las acciones de la empresa. Su asistente también fue pagado por él. Paul Allen pensó que había avergonzado a Feng Yu entonces. Pero quién sabe, este era el plan de Feng Yu. No hay nada de malo en no venir a trabajar, ya que a Feng Yu no le pagaron. Además, Paul Allen no apareció en la compañía la mayor parte del tiempo. Entre los directores, era la persona menos calificada para juzgar las acciones de Feng Yu. Incluso Bill Gates va a la oficina al menos 3 veces por semana. Multa. Hablaré con Feng. Detengamos la discusión sobre él. Sin Feng, Microsoft no logrará tan buenos resultados en China. Cuando los usuarios chinos se acostumbren a nuestro software y sistemas operativos después de 3 a 5 años, el resto de las empresas de software en China deberían estar casi en quiebra. Incrementaremos el precio al igual que en otros países. Nuestras ganancias seguramente mejorarán. Bill Gates dijo con confianza. Esta fue la razón por la que Bill Gates aceptó las demandas de Feng Yu. Para ser honesto, el poder adquisitivo de los chinos no se puede comparar con los países occidentales. Primero debe esperar y ocupar las cuotas de mercado. Microsoft puede aumentar los precios después de obtener el monopolio del mercado chino. Incluso los precios eran muy bajos ahora, pero Microsoft todavía tiene algunas ganancias. El resto de los directores, incluido Paul Allen, dejan de hablar de Feng Yu después de que Bill Gates dijo esas palabras. Microsoft pudo tener tanto éxito hoy debido al contrato firmado entre ellos e IBM inicialmente. Después de eso, firmaron contratos con varios fabricantes de PC para aumentar su participación en el mercado. Después de que Microsoft tomó el control de los mercados, también obtuvo el control sobre esas empresas de PC. Sus beneficios eran superiores a los de los fabricantes de PC. Ahora estaban usando la misma estrategia en China. Aunque fue más extremo, el mercado de China es un mercado vasto. Cuando el precio de venta aumenta para ser el mismo que en los países occidentales, las ganancias de Microsoft aumentarán en un 50%. Y, al mismo tiempo, durante la reunión de directores, el director irresponsable, Feng Yu, estaba firmando el contrato con Jeff. Este fue el contrato oficial de Feng Yu para invertir en Amazon. Después de que Feng Yu firmara el contrato, será el mayor accionista de Amazon. También le había pedido a Ralph que se reuniera con el resto de accionistas. Todos habían pensado en vender sus acciones para obtener ganancias. Para Feng Yu, esto no fue un problema. Mientras Jeff y el personal en el que confiaba aún estuvieran en Amazon, valdrá la pena invertir en Amazon. Feng Yu le pidió a Amazon que lo mantuviera fuera del centro de atención para esta inversión. Amazon puede anunciar su inversión al público, pero Feng Yu no quiere aparecer frente a ninguna cámara. Le dijo a Jeff que le dijera a los medios que un misterioso magnate había invertido en Amazon. La gente sentirá curiosidad por saber más, y esta sería una excelente manera de ganar conciencia. Además, Ralph le había contado a Feng Yu una información. Jeff estaba vendiendo sus bonos y acciones para recaudar fondos. Parece querer comprar las acciones de la empresa a otros accionistas. Feng Yu se alegró de saber esto. Jeff Bezos quiere volcar todos sus activos en Amazon.
De esta manera, no se apartará del lado de Feng Yu. Después de dejar Amazon, Feng Yu recibió una llamada de Ballmer. Feng, Paul y el resto de los directores se quejaban de que no aparecías en la oficina. Creo que será mejor que hables con Bill. Ballmer sintió que sería mejor para Feng Yu buscar a Bill Gates para dar una explicación, en lugar de que Bill Gates fuera con él. Ok. Gracias por decírmelo, amigo. Feng Yu también quería hablar con Bill Gates. Sintió que debería tener unas merecidas vacaciones. Necesita ir a Nueva York y luego regresar a China. Todo esto llevará al menos unos meses. Si Microsoft necesita a Feng Yu para algo, pueden llamarlo o enviarle un correo electrónico. No es necesario que esté en la oficina todos los días. Hola, Bill. Soy Feng. Te llamo para informarte que tomaré un largo descanso del trabajo. Capítulo 785. No necesitas hacer ninguna reserva en este restaurante. Bill Gates respondió a la llamada de Feng Yu. Pensó que Feng Yu lo estaba llamando para decirle que trabajará duro en Microsoft en el futuro. Pero quién sabe, Feng Yu lo estaba llamando para decirle que se tomará un largo descanso del trabajo. Feng, el resto de la gente de la empresa no está contenta contigo. Será difícil para mí explicárselo. Bill, ¿he completado lo que la empresa quiere que haga? Aparte de mí, ¿quién más puede tener éxito en completar esta tarea? Dije que solo manejaré el mercado chino y no interferiré con otras operaciones. Entonces, ¿por qué debería asistir a la reunión del director? ¿Me dejarán interferir con otras regiones? ¿Mencioné en la reunión anterior que apoyaré sus decisiones? Feng Yu le preguntó a Bill Gates. Maldición. Había renunciado a mis derechos en otras áreas y ustedes no deberían darme tanto trabajo. Además, le había explicado a Ballmer sobre el mercado chino. Bill Gates frunció el ceño. Se dio cuenta de que la autoridad otorgada a Feng Yu era inicialmente demasiado pequeña y también era lo que quería Feng Yu. Pero todavía estaba contento de escuchar que Feng Yu lo apoyará. Multa. Feng, si la empresa te necesita, no debes decepcionarnos. Con un director interfiriendo en las operaciones de la compañía, también será bueno para Bill Gates. Querrá esperar 2 años más para que el mercado chino se estabilice y echará a Feng Yu de la junta directiva. Después de colgar, Feng Yu se volvió hacia Ralph. Observe a Microsoft de cerca. Si la empresa tiene productos o tecnología más recientes, avíseme de inmediato. ¿Lo entiendes? Sí, jefe. Yo los vigilaré. ¿Tengo que monitorear Amazon también? No hay necesidad. Puede dejar que Jeff administre Amazon y no necesita interferir. Solo necesita vigilar las finanzas de cerca. Además, póngase en contacto con todos los accionistas minoritarios. Quiero adquirir las acciones de Amazon de ellos. Si Jeff se hubiera acercado a ellos, nos daremos por vencidos. Si Jeff no estaba agradecido con Feng Yu, entonces Feng Yu se aseguraría de que se arrepintiera por el resto de su vida. Entiendo. Oh, ha respondido Boeing. ¿No dijeron que las modificaciones de helicópteros son rápidas? Han pasado 3 días. ¿Por qué no hay noticias todavía? Feng Yu preguntó con tristeza. Ralph se quedó sin habla. Son modificaciones de helicópteros y sus demandas también fueron las mismas que construir un helicóptero personalizado. Incluso si estaba modificando un automóvil, 3 días también fue demasiado corto. Lo comprobaré y les pediré que aceleren. Y, Feng, finalmente estás aquí. Te he estado esperando durante mucho tiempo. Kirilenko le dio a Feng Yu un abrazo de oso en el aeropuerto de Nueva York. Vio a Elena y se preguntó por qué Feng Yu la había traído. Feng había dicho que quería conocer a mis analistas de mercado. ¿Por qué la trajo? Las mujeres, para Kirilenko, eran solo juguetes. Incluso si a Feng Yu le gusta esa mujer, debería tenerla en casa. No hay razón para traerla. Kirilenko había venido a Estados Unidos por poco tiempo, pero ya había conquistado a 3 estrellas de cine estadounidenses. Aunque era caro, se sentía orgulloso de conquistarlos. Era como tener a todo Estados Unidos bajo su mando. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Feng Yu. Primero comamos. Conozco un restaurante chino que vende patos asados en Beijing. Estás en Estados Unidos desde hace bastante tiempo. Seguro que extrañas la comida china. Le he pedido a mis hombres que hagan una reserva. Feng Yu tenía una expresión extraña en su rostro. Kirilenko estaba hablando de Quanjude en Chinatown. Cuando llegan al restaurante, de hecho era Quanjude. Feng Yu se rió y negó con la cabeza. ¿Qué pasa? Feng, ¿no te gusta este restaurante? Es Chinatown enfrente y hay muchos restaurantes chinos. Vayamos allí y veamos si hay algo que te guste.
Kirilenko vio a Feng Yu negar con la cabeza y pensó que no estaba contento con este restaurante. Hermano Ki, ¿todavía recuerda que le dije que había invertido en un restaurante? Kirilenko miró el letrero de Quanjude y miró a Feng Yu. Preguntó. ¿Este es el restaurante en el que invirtió? Vámonos. En el futuro, no necesita hacer ninguna reserva si quiere cenar aquí. Te pasaré una tarjeta VIP más tarde. Feng Yu caminó al frente con Elena. Había estado sonriendo desde que conoció a Feng Yu y nunca había esperado que Feng Yu la trajera a Nueva York con él. Buenas noches, señor, ¿han hecho alguna reserva? Preguntó la camarera en la puerta en un inglés fluido. ¿El nombre de su gerente es Wang Ziquan? Dile que Feng Yu está aquí. Feng Yu respondió en mandarín. La camarera en la puerta no sabía que Feng Yu era uno de los jefes del restaurante. Vio que este joven conoce a su gerente por su nombre y supo que era de China por su acento. Ella pensó que él podría conocer personalmente a su gerente. Además, este joven tenía guardaespaldas con él y llegó aquí en un automóvil de lujo. Señor. Feng, espera un poco. Informaré a mi jefe de planta. Después de un rato, un hombre regordete bajó corriendo las escaleras. Extendió ambas manos hacia Feng Yu. Gerente Feng, ¿cuándo vino? Deberías haberme llamado y puedo recibirte. Cuando el gerente de piso informó a Wang Ziquan, él no pensó nada al respecto. ¿Por qué debería salir y encontrarse con un joven? Pero cuando escuchó que el nombre del joven era Feng Yu, saltó de su asiento y corrió escaleras abajo. El resto del personal del restaurante no sabe nada sobre Feng Yu. Pero todos los gerentes de Quanjude sabían que Feng Yu era el mayor accionista. El gerente Feng había venido a Nueva York para ver cómo estaban. Wang Ziquan no había recibido noticias de la sede. Su restaurante aquí todavía estaba funcionando bien. ¿Podría ser que alguien lo hubiera apuñalado por la espalda? Viejo Wang, ¿cómo es que siento que has vuelto a subir de peso? Feng Yu se rió. Había conocido a Wang Ziquan una vez en Beijing. Jajaja, falta de ejercicio. Wang Ziquan se rió. He traído a algunos amigos a cenar aquí. Este es mi mejor amigo, el señor Kirilenko, de Rusia. Había tratado de hacer reservas aquí y me dijo que el restaurante siempre está lleno. Feng Yu presentó a Kirilenko a Wang Ziquan. Encantado de conocerle, señor Kirilenko. Si quieres cenar aquí en el futuro, simplemente visítanos. Esta es la tarjeta VIP de nuestro restaurante. Si no estoy presente, simplemente muestre esta tarjeta y no necesita ninguna reserva. Sin que Feng Yu dijera nada, Wang Ziquan le dio a Kirilenko una tarjeta VIP. Kirilenko tomó la tarjeta y se la pasó a su asistente. Wang Ziquan había hablado demasiado rápido y Kirilenko no entendía nada. Después de que el traductor de Kirilenko le explicó, se rió. No sabía que Feng es accionista de este restaurante. Había tomado la decisión correcta. Wang Ziquan sirvió los platos personalmente. Incluso explicó los diversos platos y bebió 2 vasos de alcohol antes de salir de la habitación privada. Después de salir de la habitación, Wang Ziquan se secó el sudor de la frente. El servicio de hoy debería ser impecable. El gerente Feng debería estar de paso y no estaba aquí a propósito para ver cómo estaba. Como gerente de restaurante de una sucursal en el extranjero, Wang Ziquan ganaba un salario más alto que sus contrapartes en China. Sus salarios se basaban en las ganancias del restaurante y los estadounidenses eran ricos. Esto también era Nueva York y las ganancias de esta sucursal eran más del triple que las de Beijing. Hermano Ki, ¿dónde se encuentra la oficina de su empresa? Capítulo 786. Nunca lo compres. Está ubicado en el mejor edificio comercial del mundo. World Trade Center, Torres Gemelas. Solo había alquilado un piso y estoy pensando en formas de comprar el piso completo. Kirilenko respondió con orgullo. El lugar más concurrido de Nueva York era Manhattan. La oficina de Kirilenko también debe estar ubicada allí. El World Trade Center, Twin Towers, también estaba ubicado cerca de Wall Street. Feng Yu se sorprendió. ¿Por qué Kirilenko eligió este lugar para su empresa? Sabía que en unos 5 años, las Torres Gemelas dejarían de existir. Como amigo, Feng Yu tuvo que persuadir a Kirilenko para que reubicara su empresa. Pero, ¿cómo lo hace? No puede decirle a Kirilenko que las Torres Gemelas no son seguras y que colapsarán. Kirilenko pensaría que está loco. Debo encontrar otra excusa. Hermano Ki, ¿conoce nuestro Feng Shui chino? Feng Yu preguntó seriamente. Kirilenko negó con la cabeza. ¿Qué es eso? Feng Yu había dicho Feng Shui en chino, y el traductor que estaba detrás de Kirilenko tampoco sabía cómo explicar Feng Shui en ruso.
Son las fuerzas invisibles que nos rodean. Oh, Feng Shui. Lo sé. Había contratado a alguien para que revisara el Feng Shui de mi casa en Moscú. Kirilenko respondió. ¿Eh? ¿Los rusos también conocen Feng Shui? Pero el hermano Qi dijo Feng Shui en ruso y sonaba igual que en chino. A principios de la década de 1980, Feng Shui se había extendido a los países occidentales y era común en Rusia, que estaba ubicada justo al lado de China. Casi todas las librerías de Rusia tienen libros sobre Feng Shui, e incluso había imágenes en los libros para dar explicaciones detalladas. En la vida anterior de Feng Yu, había un programa de televisión ruso semanal sobre Feng Shui. No se permitió que tales programas se transmitieran en China, pero a los rusos les encanta verlos. Actualmente, había muchas tiendas en Rusia que vendían artículos de Feng Shui, y esas tiendas estaban funcionando mejor que las tiendas en China. Feng Shui fue ampliamente aceptado por los rusos. Esto también se debió a la desintegración de la Unión Soviética. Los rusos pasaron por un período difícil, y cuando se enteraron de que Feng Shui podía cambiar su vida para mejor, se convirtieron en seguidores de Feng Shui. Cuando la economía de Rusia se recuperó y el nivel de vida mejoró para los rusos, atribuyeron todo esto a Feng Shui. Si Yeltsin supiera esto, podría llorar mientras duerme. Había hecho todo lo posible por mejorar la vida de su gente. Pero al final, muchas personas sintieron que fue Feng Shui quien los ayudó. Kirilenko también cree en Feng Shui. Incluso estableció una asociación Feng Shui. Su maestro de Feng Shui no era caucásico. Era un maestro chino de Feng Shui. La mayor parte del chino de Kirilenko fue enseñado por este maestro. Dado que Kirilenko sabe sobre Feng Shui, sería más fácil para Feng Yu explicárselo. Es difícil explicarle Feng Shui a otra persona. Incluso el 99% de los chinos no conocen todos los términos utilizados en Feng Shui. Feng Yu tampoco lo sé. Pero eso no le impidió usar Feng Shui para engañar a Kirilenko. Feng Yu solo quería que Kirilenko evitara la tragedia. Ya que sabes sobre Feng Shui, ¿le has pedido a tu maestro Feng Shui que revise el Feng Shui en el World Trade Center? Por supuesto. El maestro de Feng Shui es el mejor maestro de Feng Shui en Chinatown. Incluso seguí tu cultura china y le pagué en un paquete rojo. Kirilenko respondió con orgullo. Jajaja. Feng, no debes haber pensado que yo sé sobre estos. Feng Yu lo miró con los ojos abiertos. Feng Shui Masters también están disponibles en los EU. Kirilenko debe haberle pagado una cantidad significativa. Hermano Qi, ¿ese maestro Feng Shui te dijo que los edificios de las Torres Gemelas no son auspiciosos? Ay, será un desastre. No. Dijo que tu Intomer puede recolectar la riqueza de los cielos y la tierra. Seguramente ganaré dinero si establezco mi empresa allí. Feng Yu. Maldición. Estas son las Torres Gemelas de Nueva York. Todas las empresas de los edificios eran empresas de clase mundial. ¿Cuál de ellos no ganó dinero? ¿Crees esta mierda? Hermano Qi, ¿cuántas empresas del World Trade Center no ganan dinero? Además, puede alquilar un piso completo de espacio para oficinas en el edificio, lo que significa que algunas empresas dejaron sus oficinas. Si se pudiera ganar dinero tan fácilmente en ese edificio, ¿por qué esas empresas dejarían sus oficinas? Había venido a Nueva York antes que tú. ¿Por qué crees que elegí Seattle? ¿Por Microsoft? No. Es por Feng Shui. Feng Yu dijo con confianza. Ah. ¿También le habías pedido a un maestro? ¿El Feng Shui de Seattle es mejor que el de Nueva York? Kirilenko se sorprendió. Se suponía que Nueva York era el centro financiero de Estados Unidos. ¿Debo trasladar mi empresa a Seattle? Por supuesto. Si no, ¿por qué Boeing tuvo tanto éxito? ¿Por qué Microsoft se desarrolló tan rápido? Esta torre gemela tampoco se considera mala. Podría acumular riqueza, pero también podría atraer desastres. Está bien si alquila a corto plazo. Sin embargo, se arrepentirá si compra todo el piso. ¿De verdad? Entonces tengo que decirles que dejen de comprar oficinas. Rentaremos el espacio. Pero sigo pensando que comprar una oficina valdría más la pena. Kirilenko fue engañado fácilmente por Feng Yu porque confiaba completamente en Feng Yu. Si realmente desea comprar una oficina, creo que el Empire State Building es una buena opción. El Empire State Building no es tan grandioso como las Torres Gemelas del World Trade Center. Pero todavía puedo considerarlo. Escuché que el edificio tampoco es caro. Cuesta alrededor de $100 millones. ¿Quieres comprar todo el edificio conmigo? Kirilenko preguntó de repente. ¿Eh?
¿El hermano Ki quiere comprar todo el Empire State Building? Solo estaba hablando de un piso. Pero el Empire State Building se vendió a un japonés hace unos años. ¿Cuál era su nombre? Hideki Yokoi, un multimillonario japonés. Feng Yu no podía recordar cuánto gastó Hideki Yokoi en el edificio, pero $100 millones por ese edificio seguían siendo un buen negocio. Es posible que Feng Yu no pueda ganar mucho dinero con el edificio, pero tampoco habrá pérdidas. Los precios inmobiliarios de Nueva York subirán en el futuro. Feng Yu recordó que el Empire State Building se venderá a un estadounidense a un alto precio en el futuro. Si pudiera comprar el edificio ahora, también podría obtener algunas ganancias cuando venda el edificio a ese estadounidense. El Empire State Building fue uno de los hitos de Estados Unidos. Cuando el edificio fue vendido a un japonés, muchos estadounidenses entraron en pánico. Pensaron que era la señal de que los japoneses iban a comprar todas las propiedades estadounidenses. Pero al final, la economía de Japón colapsó. Hablemos de esto en otro momento. Si puede persuadir al propietario, no me importa comprar ese edificio con usted. Pero debes recordar que solo puedes alquilar las oficinas en el World Trade Center y no debes comprarlas. Feng Yu le recordó. Lo sé. Les presentaré a mi equipo de analistas durante la cena. Todos son genios. Kirilenko dijo con orgullo. Por supuesto. También quiero ver sus resultados en el mercado de valores. Capítulo 787, Software de análisis. ¿Quieres seguirnos y ver nuestro lugar de trabajo? Feng Yu miró a Elena. Elena negó con la cabeza. Te esperaré en el hotel. Aunque Elena no era inteligente, su madre le había enseñado a no interferir con el trabajo de los hombres. Feng Yu llamó a 2 guardaespaldas. Ustedes 2 la acompañarán a ir de compras. No dejes que nadie la moleste. ¿Entienden todos? Sí, jefe. Hermano Ki, ¿puedo prestarme uno de sus traductores? Kirilenko eligió a uno de sus traductores y le pidió que siguiera a Elena. Todavía sentía que Feng Yu trataba demasiado bien a Elena. Pero no le dijo esto a Feng Yu. Después de comer, Feng Yu y Kirilenko fueron a su oficina alquilada. Kirilenko había alquilado todo el piso, y Feng Yu pensó que había traído a mucha gente. Pero cuando entró en la oficina, vio a todo el personal de Kirilenko ocupando una habitación cada uno. La mayoría de las oficinas de ese piso estaban vacías. Todo el personal ocupaba grandes oficinas y más de 2/3 del piso estaban vacíos. Kirilenko explicó que no le gusta compartir piso con otros. En cambio, deja la mayor parte del espacio vacío que compartir con ellos. De todos modos, Feng Yu no tiene oficina en Nueva York. Puede dejar que Feng Yu use parte de su espacio de oficina. Feng Yu sospecha que los estadounidenses engañaron a Kirilenko para que alquilara todo el piso y le dio vergüenza admitirlo. Esto fue solo una excusa. En la pared de la oficina había una pantalla LCD gigante. El costo de la pantalla LCD era ridículamente caro ahora. Pero para Kirilenko, eran cacahuetes. Todas las computadoras de la oficina eran nuevas y frente a cada personal había 2 computadoras. Algunos miembros del equipo estaban escribiendo furiosamente en su teclado y parece que están calculando algo. Feng Yu pensó que debería pedirle a Kirilenko que cambiara todas las PC a Lenovo. Algunos miembros del personal se pusieron de pie cuando vieron a Kirilenko. Pero el resto seguía pegado a sus monitores. Feng Yu estaba satisfecho con sus actuaciones. Como corredores profesionales, esto era lo que deberían hacer. El mercado podría cambiar en cualquier segundo, y esto era más importante que saludar al jefe. Si los corredores pudieron ayudar a su jefe a ganar dinero, está bien incluso cuando no saludan ni reconocen a sus jefes. Cuando los jefes ganen dinero, estarán de buen humor y podrían darles a los corredores bonificaciones más altas. Incluso si los corredores saludan a los jefes todos los días, cuando pierden dinero para sus jefes, también estarán en problemas. Ustedes 3 vengan aquí a estos PC. Muestre a Feng que nuestro software de análisis de mercado funciona. Dijo Kirilenko. Su tono era muy orgulloso. Los 3 miembros del personal se sentaron frente a las PC e iniciaron el software analítico. Uno de ellos explicó. Señor, hemos descubierto que hay un patrón en las fluctuaciones del precio de las acciones durante nuestra investigación. Cuando miramos los puntos de los precios de las acciones a intervalos regulares, la curva es muy similar a la trayectoria del cohete. Vimos este patrón en más de 1,000 acciones de varios mercados financieros, y la similitud es de más de 95. Este software puede calcular los cambios en el precio y el crecimiento de las acciones.
Cuando estábamos en Moscú, experimentamos con él y luego fuimos a Londres para probarlo. La precisión de los precios de las acciones y nuestros resultados es del 100%. ¿100% de precisión? Increíble. Feng Yu no cree que exista ningún software que pueda predecir el mercado con una precisión del 100%. Si esto es cierto, ¿de qué sirve tener corredores de bolsa? Todo el mundo puede simplemente comprar este software y comerciar a través de este software. ¿Qué es el mercado de valores? El mercado de valores no tiene ningún valor por sí mismo. Es para reasignar y transferir fondos. Eso significa que el dinero se transfiere de un inversor a otro. Cuanta más gente compre las acciones, menos gente venderá y los precios de las acciones subirán. Si este software es tan preciso, todos comprarán las mismas acciones al mismo tiempo y las venderán juntas. ¿Qué hay para analizar si esto estaba pasando? Esto se convertiría en una manipulación del mercado. Las fluctuaciones que ocurren en los precios de las acciones se deben a que nadie controla los precios de las acciones. Si alguien o el gobierno controlan los precios de las acciones, entonces todo análisis será inútil. Durante este tiempo, la información de primera mano afectará directamente los precios de las acciones. Feng Yu siempre sintió que la información era la principal causa de influencia en el precio de las acciones. Si alguien pudiera obtener información de primera mano, podría comprar en el punto más bajo y vender en el punto más alto. Sin información, un software analítico como este no sería confiable. Pero el análisis podría considerarse una guía. Si este software puede incluir el impacto de información externa, entonces sería un software poderoso. ¿En cuántas acciones han probado todos este software y cuáles son los tipos de acciones? Preguntó Feng Yu. Tenemos experimentos en 23 acciones. Todas las acciones son de la industria manufacturera, electrónica y de telecomunicaciones. Alguien respondió. Solo 23 acciones y todos afirman que su software no tiene problemas. ¿Sabes cuántas empresas cotizadas hay en este mundo? Solo la NISE. ¿Cuántas empresas cotizadas hay? ¿Cuántas acciones de componentes hay en la NISE? El tamaño de su muestra es incluso menor que las existencias de componentes. ¿Cómo puede afirmar que su software es perfecto? Dijo Feng Yu. Señor Feng, no afirmamos que nuestro software sea perfecto. No existe un software perfecto en este mundo. Incluso cuando estemos calculando la trayectoria de los cohetes, también habrá algunos errores. Sabemos que el señor Feng es un experto en el mercado financiero y esperamos que el señor Feng señale lo que carece de nuestro software. Si podemos mejorar el software, podremos ayudarlo a ahorrar algo de tiempo en el análisis de las acciones. Feng Yu miró a Kirilenko. El hermano Qi no estaba siendo honesto con él. Este software no se desarrolló completamente y aún necesitaba que alguien lo probara. Multa. Este es el software de Brother Qi, y seguramente lo ayudaré. Elegiremos 10 acciones al azar y todos ustedes usarán su software para predecir el aumento a corto plazo de los precios. ¿Por qué no pueden caer los precios de las acciones? Preguntó Kirilenko. Jefe, ¿lo olvidaste? Habíamos calculado y analizado el mercado. El mercado de valores estadounidense tiene una gran afluencia de fondos ahora y casi todas las acciones están subiendo. Pero todavía existe una pequeña posibilidad de que algunas acciones caigan. Feng Yu miró a ese analista. Le había dado una excelente respuesta a Kirilenko. Pero Feng Yu se pregunta si la predicción del software sería tan buena como su respuesta. Feng Yu sacó una lista de códigos de acciones y eligió 2 alfabetos. De los alfabetos, encontraron la parte respectiva. Escogió 10 acciones. Feng Yu miró a las empresas y las 10 empresas eran desconocidas. Estas empresas fueron las mejores para probar la precisión del software. Kirilenko tenía una mirada de confianza en su rostro, pero Feng Yu no estaba seguro. Vio las teorías del software y utilizó similitudes de gráficos junto con cálculos complejos para predecir las tendencias futuras de las acciones. Por supuesto. Feng Yu no comprende los cálculos y la forma en que el software analiza las existencias. La forma de Feng Yu era pedirle a la gente que recopilara información sobre la empresa y la analizara a través de su experiencia. Quiere ver si el software es realmente tan bueno como afirma Kirilenko. Capítulo 788. Comparación. Feng Yu tuvo que analizar las acciones de 10 empresas. Aunque Kirilenko había hecho arreglos para que muchas personas lo ayudaran a recopilar información y materiales, todavía había demasiado trabajo. Feng Yu no sabe nada sobre estas empresas antes de venir a la oficina de Kirilenko. El personal de Kirilenko siguió pasando información a Feng Yu, una tras otra.
Los ojos de Feng Yu estaban pegados al monitor de la PC, mirando los precios de las acciones. Desde que Nasdaq inició transacciones en línea, Nise también lo sigue. Este año fue el año en el que todo el mundo inició transacciones en línea para sus mercados de valores. Todavía faltaba información sobre las empresas. Todo lo que tenía Feng Yu eran los precios de apertura y cierre anteriores, los precios de apertura de hoy y el volumen total de acciones negociadas. Todos los demás indicadores no estaban disponibles, y el personal de Feng Yu y Kirilenko tuvo que calcular la información adicional manualmente. El comercio de mercado en esta era fue mucho más complicado que en los años futuros. No había suficientes recursos disponibles y todo tuvo que calcularse manualmente. Es por eso que se necesita un equipo para que Feng Yu pronostique las tendencias futuras. En el otro lado de la oficina, los 3 empleados solo tienen que ingresar los datos en el software y recopilar más información ellos mismos. Feng Yu dejó de funcionar después del cierre del mercado. Durante este periodo, no tomó una sola gota de agua y ni siquiera se tomó un descanso. Todo lo que hizo fue mirar fijamente el monitor y dar instrucciones al personal que lo ayudaba. Kirilenko se había ido a descansar a un sofá desde que se inició el análisis de las 10 empresas. Sostenía una taza de té. Fen, ¿cómo está? ¿Se completó su análisis? Kirilenko se acercó y preguntó. Tenía una expresión de orgullo en su rostro. Los otros 3 analistas habían completado sus predicciones usando el software fácilmente. Si no hay noticias importantes estos días, entonces esta es mi predicción. Esta debería ser la tendencia de las acciones de estas empresas el próximo lunes. Feng Yu se frotó las sienes. Ha pasado un tiempo desde que estaba tan cansado. Feng Yu solo pudo hacer un pronóstico general de la próxima tendencia. No confiaba en predecir si los precios de las acciones subirían o bajarían al día siguiente. El pronóstico de Feng Yu se basó en las noticias del gobierno y las empresas y en el índice de mercado. Creía que no se equivocaría. Feng Yu imprimió su análisis y lo comparó con el análisis de los 3 miembros del personal que usaban el software. Estos 3 analistas no saben nada sobre trading. Solo habían ingresado los datos en el software y lo habían usado para generar el resultado. Nunca habían comerciado antes. Feng Yu miró el análisis de la primera acción. Los resultados fueron casi exactamente los mismos que los suyos. Pero Feng Yu contó con la ayuda de casi una docena de personas para lograr los mismos resultados. La segunda parte también fue casi igual. La diferencia entre el análisis de Feng Yu y el software fue del 0,2%. El software podría incluso ser más preciso que Feng Yu. También podría ser posible que ambos estuvieran equivocados. Estos análisis solo pudieron predecir la dirección general y no pueden pronosticar el precio exacto. Feng Yu comparó cuidadosamente ambos conjuntos de resultados de análisis y luego los dejó a un lado. Kirilenko tomó un juego y no lo entiende. Hizo un gesto con la mano a uno de sus corredores para que le explicara. Fen, no te apresures. Tómate un descanso y tómate un té. Este té se compra en la India. Escuché que la reina de Inglaterra bebe esto. ¿Quieres probar algunos bocadillos? Estos bocadillos solo están disponibles para la familia real de Inglaterra. Dijo Kirilenko. Para Kirilenko, Feng Yu era un adicto al trabajo y no sabía cómo disfrutar la vida. Había ganado tanto dinero y donado mucho. Kirilenko no entiende lo que estaba pensando Feng Yu. Feng Yu tomó la taza de té y terminó de un trago. Después de eso, continúa mirando los resultados del análisis. Kirilenko negó con la cabeza y extendió la mano. Uno de sus seguidores le pasa rápidamente un puro. De hecho, Kirilenko también quiere ver los resultados. Quiere saber si la predicción de Feng Yu fue la misma como su software. Si Feng Yu aprobaba a estos analistas, Kirilenko estaría seguro. Feng Yu pudo predecir con precisión la devaluación de los rublos, los precios del petróleo, el oro de Londres, etc. en el pasado. Más importante aún, sus predicciones fueron lo opuesto a lo que otros piensan, y tenía razón. Esto muestra que Feng Yu era un genio en el mercado financiero. Kirilenko había traído consigo una gran cantidad de dinero en efectivo a Nueva York. Pero hasta ahora, solo había pedido a sus hombres que analizaran el mercado y no hizo ninguna inversión significativa. Ni siquiera compró acciones tecnológicas. Kirilenko solo quiere saber si su software analítico funcionaría en el mercado de valores de Estados Unidos. Feng Yu había dicho antes. El mercado de valores estadounidense actual es el más próspero del mundo. Si Kirilenko quiere jugar con acciones, Estados Unidos es el mejor lugar. Todos los corredores de Kirilenko también le dijeron lo mismo. Lennon era un famoso corredor de bolsa de Nueva York.
Fue contratado por un gran jefe de Rusia. Pero después de unirse, no tuvo la oportunidad de manejar grandes cantidades de fondos. Hoy, Lennon vio a su jefe entrar a la oficina con un joven. Ese joven había instruido a mucha gente para que recopilara información y datos para que él los analizara. Lennon no estaba feliz. ¿Ese joven sabe de comercio financiero? ¿Se graduó de la universidad? Actuó como si fuera un pez gordo. Lo más probable es que no debería haber negociado antes. ¿En qué estaba pensando ese jefe ruso? ¿No confía en mi juicio porque no me gradué de la universidad? Ese joven solo pretende analizar el mercado. Lennon había probado el software antes. Fue capaz de dar predicciones totalmente precisas y podría compararse con un corredor de bolsa experimentado. Pero ahora, este joven estaba tratando de comparar los resultados de ese software y sus propias predicciones. Solo estaba tratando de avergonzarse a sí mismo. Lennon tomó una copia del análisis de Feng Yu y lo comparó con su propio análisis y los resultados del software. Quedó atónito. Imposible. ¿Cómo pueden ser los mismos resultados? Aunque Lennon creía que también podría lograr este análisis con tanta gente ayudándolo, ¿cómo lo hizo este joven? Lennon tenía 40 y tantos años y había entrado en la industria durante unos 20 años. Ese joven tenía poco más de 20 años. ¿Cómo lo hizo? Lennon no creyó y continuó mirando el análisis de la segunda compañía. Feng Yu y el software también eran casi iguales. Feng Yu terminó la última comparación. Él estaba emocionado. Este software fue muy preciso. Era mucho más preciso que todo el software de análisis de mercado que usó en su vida anterior. Lo más importante es que los resultados fueron aproximadamente los mismos que su análisis. Este software puede ser una referencia. Con este software, Feng Yu y otros 2 miembros del personal podrían vencer a un equipo de analistas. Feng Yu dejó el último conjunto de datos y notó que alguien lo estaba mirando. Se sorprendió. ¿Quién diablos es este hombre? ¿Por qué parece que va a robar mis datos? Capítulo 789. Aún necesitas contratar personas. Cuando Feng Yu todavía estaba en estado de shock, los resultados del análisis en sus manos fueron arrebatados por un hombre con barba completa. Feng Yu estaba a punto de estallar y Kirilenko se puso de pie. Feng, este es el corredor de bolsa más famoso de Wall Street que contraté. Su nombre es Lennon. Su análisis es similar al de nuestro software. Estoy pensando en dejarle manejar todas mis inversiones en el mercado aquí. Ayúdame a ver si está lo suficientemente calificado. Kirilenko estaba hablando en ruso y no le preocupaba que Lennon escuchara esto. Feng Yu asintió y miró a Lennon. Los ojos de Lennon estaban pegados a los datos y no le importaba lo que sucedía a su alrededor. Feng Yu sintió que era un profesional y lo perdonó por asustarlo antes. Oye, ¿obtuviste todos estos resultados tú solo? ¿Ha investigado las acciones de estas empresas antes? Los ojos de Lennon se habían puesto rojos cuando miró a Feng Yu. Quería saber de Feng Yu. Si no soy yo quien obtuvo estos resultados, ¿de dónde vinieron estos resultados? Ni siquiera sabía los nombres de estas empresas antes de venir. Esta fue la primera vez que supe de estas empresas. Feng Yu respondió con una sonrisa. ¿Cómo lo hiciste en tan poco tiempo? ¿Puede obtener un análisis tan detallado con solo un equipo pequeño como este? Lennon exclamó. Feng Yu no pudo decirle que muchos de los métodos y técnicas que usó eran de años futuros y no fueron inventados ahora. Estas eran todas las armas secretas de Feng Yu. Feng Yu le preguntó de vuelta. ¿Es usted el corredor de bolsa contratado por Kirilenko? Eso significa que debería ser bastante conocido en Wall Street. ¿Qué opinas de mi análisis? ¿Hay algún problema con los resultados? Lennon no pudo señalar los errores de Feng Yu en tan poco tiempo. Miró a Feng Yu avergonzado. ¿Quién es tu profesor? Lennon estaba seguro de que el maestro de este joven debería ser alguien famoso y un experto en finanzas o matemáticas. Aprendí todo esto por mí mismo. Intentó analizar estas acciones hace un momento. ¿Cuántos análisis ha realizado? Solo 4. Lennon se sintió aún más avergonzado cuando Feng Yu le hizo esta pregunta. También había intentado analizar estas acciones, pero la mayoría del personal estaba ayudando a Feng Yu, y solo tiene unos pocos ayudantes. Después de toda la tarde, solo pudo completar el análisis de 4 acciones, y los resultados fueron los mismos que los de Feng Yu. Aunque Feng Yu tenía muchas personas ayudándolo, Lennon sabía que no podía analizar las 10 acciones con la misma cantidad de personas en una tarde. De hecho, sus resultados podrían incluso ser inexactos debido a que muchas personas interfieren con su análisis. Feng Yu miró a las personas en la oficina.
Se dio cuenta de que Lennon no tenía muchos ayudantes que lo ayudaran. Aunque la información recopilada por las empresas fue la misma, Lennon no tenía técnicas ni software más avanzados para ayudarlo. Poder analizar 4 acciones con precisión ya fue un gran resultado. El estándar de Lennon estaba a la par con Ezaoji de Win Rhyme Consulting. Pero Ezaoji estaba más especializado en productos básicos. En términos de análisis de acciones, Ezaoji no era tan bueno como este tipo de gran bigote. Feng Yu se acercó a Kirilenko y se sentó en el sofá. El personal le sirve inmediatamente té caliente y Feng Yu lo termina de un trago. Después de eso, asintió con la cabeza a Kirilenko. Kirilenko sabía lo que quería decir Feng Yu. Este corredor de bolsa que contrató fue excelente y se podía confiar en su análisis. ¿Qué opinas del software analítico? ¿Es exacto? Preguntó Kirilenko. Esto era lo que más le preocupaba. Había pagado altos salarios a esos analistas de datos y todavía los necesitaba para ganar dinero. Feng Yu asintió. Es más preciso de lo que esperaba. Kirilenko estaba encantado. Entonces podré usar este software para ganar dinero. ¿Qué sentido tiene que contrate corredores de bolsa? Puedo convertirme en el dios del comercio. Escuché que hay un conocido experto en el comercio de acciones en los E.U. Warren Buffett. Yo, Kirilenko, lo reemplazaré en el futuro. Feng Yu se rió y negó con la cabeza. ¿De verdad cree que puede hacerse cargo del mercado financiero con solo un software analítico? Si es tan simple, ¿por qué se necesitan corredores de bolsa? Warren Buffett es muy respetado porque todas sus inversiones a lo largo de los años generaron más del 20% anual en promedio. También tiene un gran equipo de analistas de mercado y estaba bien versado en políticas gubernamentales. También ha visto lo que sucedió hace un momento. También puedo obtener los mismos resultados que su software. Puede utilizar este software, pero no debe confiar demasiado en él. ¿Por qué? ¿No dijiste que este software es bastante preciso? Su análisis también es similar al del software. Eso significa que sabré cuándo subirán o bajarán las acciones. Kirilenko estaba irritada porque Feng Yu había dicho algo contradictorio. Hermano Ki, el análisis del software solo puede actuar como referencia. La información cambia todos los días y los datos deben actualizarse de vez en cuando. Tampoco comprende estos datos incluso si se los presentan. Por eso necesitas agentes de bolsa que te ayuden. Además, tengo muchas formas de manipular estas acciones de centavos sin que me den cuenta. Ah. ¿Los resultados solo pueden ser una referencia? Eso significa que es inútil. Kirilenko estaba furioso. Había gastado mucho dinero para desarrollar este software y los resultados solo pueden ser una referencia. Feng Yu negó con la cabeza. Este software puede reducir la mano de obra requerida y aumentar su eficiencia. Use mucho tiempo incluso cuando tengo a tanta gente ayudándome en este momento, y los resultados son los mismos que los del software. El software es mucho más rápido que yo. El mercado de valores cambia muy rápido y existe la posibilidad de que antes de que pudiera completar mi análisis, los datos hayan cambiado. Por eso su software sigue siendo fundamental. Kirilenko se ilumina. ¿Estás diciendo que mi dinero está bien gastado? Feng Yu le mostró un pulgar hacia arriba. Por supuesto. Este software aún se puede mejorar. Si puede recibir información en tiempo real y convertirse en un software analítico completamente funcional que cubra todos los aspectos, podrá ganar mucho dinero cuando lo venda. Vender el software. Eso significa que otros podrán usarlo. Perderemos nuestra ventaja. Kirilenko no estaba dispuesto a vender este software. No sé cuánto gastó en desarrollar este software. Pero si lo vende a 10,000 US por copia, obtendrá al menos 100 millones de US de evoluciones. ¿Qué tan seguro está de ganar 100 millones de dólares operando con este software? También mencioné que todo depende de la persona que use este software. Sin un buen corredor de bolsa, este software también es inútil. Kirilenko asintió. Miró hacia arriba y vio a Feng Yu mirándolo de manera extraña. Ya he contratado a un corredor de bolsa. Un corredor de bolsa es insuficiente. Necesita un equipo de ellos y tienen que trabajar juntos para encontrar la mejor estrategia. Uno de ellos hará la aprobación final. No todos los corredores de bolsa son como yo que pueden hacer un análisis preciso. Feng Yu palmeó los hombros de Kirilenko con una mirada orgullosa. Kirilenko. ¿Sigues pensando que no puedo ganar dinero con este software? Capítulo 790. Empire State Building. Durante la semana siguiente, Feng Yu había probado el software varias veces y los desarrolladores hicieron algunas modificaciones menores para que coincidieran con los resultados de Feng Yu.
Los resultados finales mostraron que este software era excelente. Pero sin un corredor de bolsa experimentado que opere el software, habrá una diferencia significativa. Esos matemáticos e ingenieros de software no saben cómo diferenciar entre buenas y malas noticias que podrían afectar las acciones de las empresas. Feng Yu también quiere contratar algunos corredores de bolsa. Pero primero necesita entrevistarlos personalmente. Su enfoque de inversión el próximo año estará en Nice, y no tiene tiempo para mirar el mercado por sí mismo. Si no podía encontrar a nadie adecuado, tenía que trasladar a personas de Win Rhyme Consulting. Kirilenko escuchó las sugerencias de Feng Yu y decidió contratar algunos corredores de bolsa más. Pero las personas que contrató se basaron en su reputación. Kirilenko había venido a Estados Unidos a invertir porque quiere decirles a los estadounidenses: miren, un ruso ha venido a su país para ganarse su dinero. No mantendrá un perfil bajo y quería asegurarse de que todos lo conozcan. La oficina de Kirilenko debe estar ubicada en el lugar más destacado y debe alquilar todo el piso. Aunque no necesita un lugar tan grande, todavía insiste en hacerlo. Kirilenko había estado en las empresas de Feng Yu en China. Le gusta el estilo de renovación abierto y relajante de Feng Yu. Pero el World Trade Center no permite tales renovaciones. Por eso estaba ansioso por comprar el Empire State Building. El Empire State Building es una de las 7 maravillas del mundo moderno. Alguna vez fue el orgullo de Estados Unidos. Fue un hito icónico en la historia de Estados Unidos y fue el edificio más alto del mundo durante más de 40 años. El nombre del Empire State Building se deriva del apodo de Nueva York, Empire State. El diseño inicial del edificio no era tan alto. Pero el propietario, John J. Raskob, en ese momento, no estaba satisfecho. Quería construir el edificio más alto del mundo y no quería que su edificio fuera superado. Los diseños cambiaron varias veces y, al final, el edificio alcanzó los 381 metros de altura. Lo interesante fue que en 1951, el arquitecto erigió una antena de radio de 68 m en la parte superior del edificio para asegurar su lugar como el edificio más alto del mundo. La construcción de esta construcción había comenzado a principios de 1930 y se completó en mayo de 1931. Esta fue también la Gran Depresión. Los primeros 10 años posteriores a la finalización del edificio, la mayoría de las oficinas estaban vacías. Algunos medios incluso le dieron al edificio un apodo: edificio estatal vacío. Este edificio mostró que los estadounidenses eran más irracionales que los chinos cuando se trataba de hacer frente. Cuando los funcionarios del gobierno chino supieron de este edificio, también quisieron competir por tener edificios más altos. El edificio gigante en China fue un buen ejemplo. El gobierno había interferido en las construcciones y exigió que el edificio se construyera como el edificio más alto de China. El arquitecto tuvo que cambiar los diseños del edificio varias veces para complacer a los funcionarios del gobierno. Pero al final, el edificio no se completó. Se necesitaban más fondos para construir un rascacielos más alto. El gobierno local había prometido ayudar a Shidazu a obtener préstamos. Sin embargo, Shidazu se encontró con problemas de flujo de efectivo y el gobierno local dejó de otorgarle préstamos. Las autoridades locales habían hecho promesas vacías, el Empire State Building casi había llevado a la bancarrota al propietario durante la primera década debido a los impuestos. El propietario siguió reduciendo el valor del edificio. El costo de construcción se redujo de 40 millones a 28 millones de dólares. Además, el mantenimiento del edificio fue una suma significativa. En la década de 1980, los mercados inmobiliarios de Estados Unidos y Japón estaban funcionando bien. Pero a fines de la década de 1980, el mercado inmobiliario de EU se derrumbó y Japón se creó para ayudar a EU a compartir las pérdidas. Este fue también el momento en que los propietarios del Empire State Building decidieron venderlo. En 1991, el magnate inmobiliario de Japón, Hideki Yokoi, compró el edificio. Hideki Yokoi era dueño del hotel más lujoso de Japón y tiene muchas propiedades en Europa. Hizo muchas inversiones en los EU. Y había construido la bolera más grande de Asia con 240 pistas. A principios de los 80, el lujoso hotel de Hideki Yokoi se incendió y 33 personas murieron en ese accidente. Había rumores de que Hideki Yokoi le había pedido a la gente que lo ayudara a encubrir el número de víctimas. La cifra real era mucho más de 33 personas. Esta fue también la primera aparición de Hideki Yokoi en los tribunales. Pero logró escapar del castigo gracias a sus abogados.
Fue hasta 1993 cuando fue acusado en los tribunales y condenado a 3 años de prisión. Pero cumplió su condena en el hospital. Ya tenía 79 años en ese momento. A finales de los 80, la economía de Japón estaba en su apogeo. Muchos japoneses sintieron que en otros 10 años, la economía de Japón sería equivalente al total de Estados Unidos, Unión Soviética, Reino Unido, etc. Pero la economía de Japón colapsó repentinamente. Mucha gente sintió que Hideki Yokoi fue sentenciado a prisión en 1993 porque no podía pagar los honorarios de su abogado. En ese momento, el mercado inmobiliario de Japón se había derrumbado, y las compañías de seguros y los bancos, que habían prestado dinero a Hideki Yokoi, comienzan a perseguirlo para que pague. Su deuda total era de más de 2.000 millones de dólares y el valor de sus acciones y propiedades era de menos de 1.000 millones de dólares. Hideki Yokoi se había hecho rico invirtiendo en propiedades. Le gusta obtener préstamos de bancos e instituciones financieras para sus negocios. Esto estaba bien cuando la economía de Japón estaba bien y los precios de las propiedades subían todos los días. A los bancos no les preocupaba que no pudiera reembolsarlos. Pero cuando Hideki Yokoi realmente no puede pagar sus préstamos, ya era demasiado tarde para los bancos y las compañías de seguros. Hideki Yokoi había comprado el Empire State Building por 42 millones de dólares. En ese momento, los medios japoneses lo elogiaron a los cielos y afirmaron que este era el comienzo de Japón para comprar toda América. Pero Hideki Yokoi estuvo solo en el centro de atención por un corto tiempo, y la burbuja inmobiliaria estalló y el mercado de valores colapsó. Después de eso, también fue encarcelado. En este momento, Hideki Yokoi todavía estaba cumpliendo su condena en el hospital. Todas sus propiedades fueron entregadas a su hija, Kiiko Nakahara, para que las gestionara por él. Pero Kiiko Nakahara y su esposo utilizaron empresas extranjeras para realizar una serie de transacciones complicadas por los activos de Hideki Yokoi. Al final, el Empire State Building era propiedad de una empresa fiduciaria, y si Hideki Yokoi muere, Kiiko Nakahara sería el único beneficiario del edificio. El Empire State Building no era la única propiedad. Más de una docena de propiedades en los EU. Reino Unido, Francia, etc. se convirtieron en activos conjuntos de Kiiko Nakahara y Hideki Yokoi. Kiiko Nakahara se convirtió en el único beneficiario de todos los activos, en lugar de los hijos de Hideki Yokoi. Los otros dos hijos de Hideki Yokoi estaban furiosos. Comenzaron a buscar pruebas para demostrar que lo que hizo Kiiko Nakahara era ilegal. Pero en ese momento, los hombres de Kirilenko encontraron al hijo de Hideki Yokoi, Kunihiko Yokoi, y las primeras palabras que le dijeron fueron: nuestro jefe quiere comprar el Empire State Building. Fin del capítulo.